Sean bienvenidos. ¿Cómo están? Bendecidos. Amén, gloria a Dios. A ver, levante su espada, quiero ver sus espadas ya listas. Eso es todo. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues vamos a la palabra. Vamos a la palabra del Señor. El tema de hoy se llama la llave de la prosperidad. Amén. La llave de la prosperidad. Y para comenzar, luego nos vamos a ir al Génesis. Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 31. Génesis capítulo 1 del 26 al 31. Cuando lo tenga me dice bien fuerte, amén. Amén. Bueno, miren, pues vamos a empezar. La llave de la prosperidad. Desgraciadamente siempre que nos hablan de prosperidad, nuestra mente se va a lo material, pero les voy a decir lo que es el verdadero éxito, la verdadera prosperidad. Es el seguir los caminos de Dios. Amén. Génesis capítulo 1, versículo del 26 al 31. ¿Vale? Entonces me espero para que me vean acá. Me pongan atención acá. Amén. Porque quiero que se entienda lo que es prosperidad, no se malentienda, no se vaya uno por otro lado, ¿no? La prosperidad es el verdadero éxito, es el de seguir el camino de Dios. Eso es prosperidad. Teniendo a Dios en nuestro corazón no nos va a hacer falta absolutamente nada. Amén. Entonces, si quiero ser próspero, pues tengo que estar en los caminos de Dios, tengo que caminar con Dios, de la mano de Dios. Amén. Es estar de seguir el camino de Dios, tener una fe fortalecida, una fe fuerte, una fe que pase lo que pase, usted siga de pie. Amén. ¿Por qué? Porque su fortaleza está en Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que les estoy dando? La llave de la prosperidad. Amén. Entonces es el de seguir el camino de Dios, tener una fe fortalecida, una familia unida. Eso es prosperidad. Amén. Tener una familia unida, que usted pase el tiempo que pasa con su familia, pues sea un tiempo ameno, que estén bien, que estén unidos, que tenga salud. Eso es prosperidad. Que usted tenga salud. Amén. Entonces, todo esto, pues tenemos que poner a Dios en primer lugar, que tengamos un trabajo, que tengamos una vida estable económicamente y emocionalmente. Amén. Eso es la verdadera prosperidad, ¿verdad? Dios Él no se molesta que usted tenga así, pero esto hay que llevarlo paso a paso. Entonces, Dios desde que nos creó, fíjense, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no somos cualquier persona. Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces les dije, vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31, para que veamos lo que la palabra nos dice. Recuerden, aquí siempre vamos a citar la palabra, ¿amén? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Amén. Vean. Aquí nos damos cuenta que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, pero es un solo ser. Amén. Nosotros fuimos hechos conforme a su semejanza, semejante, no iguales a Dios. Somos semejantes a Dios porque tenemos un cuerpo
Tenemos un alma y tenemos un espíritu, pero somos un solo ser. Amén. Entonces, por eso fue que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Él, ¿qué nos dice? Él nos da una autoridad. Dice, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí nos está dando una autoridad. Amén. Y luego dice en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, hombre, mujer, ¿sale? Y luego dice en el 28, y los bendijo Dios. ¿Ya vieron? Los bendijo Dios. Recibe el hombre la bendición de Dios. Entonces, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, dad fruto, multiplíquense. ¿Ya? Dice, y luego dice, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nuevamente vemos la autoridad dada por Dios al hombre, al ser humano. Y luego dice en el versículo 29, y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Aquí estamos viendo la provisión de Dios, que Dios jamás nos va a dejar sin comer. Amén. Amén. Pero siempre nosotros tenemos que tener la mente en que es primer lugar. Es agradar a Dios, poner a Dios en primer lugar. Entonces dice, todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Aquí él ya está diciendo, fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios, todo lo que Dios hizo es bueno. Amén. Todo lo que Dios hace es bueno. Entonces, fíjense, vamos ahí mismo, capítulo 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Aquí vemos algo muy importante. Dios, vimos que todo lo que había hecho era bueno. Fue acabado los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo. No es de que Dios esté cansado, Él no se cansa. Simple y sencillamente nos lo está dando como ejemplo. Que nosotros trabajamos 6 días y descansamos un día, pero ese día que descansamos debemos dedicarle a Dios. Debemos dedicarle tiempo a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces no le dedicamos tiempo a Dios. Él es la fuente de todas las cosas. Él es el que enriquece y el que empobrece. Entonces todo lo que tenemos, sea poco, sea mucho, viene de parte de Dios. Entonces si yo quiero ser próspero, si yo quiero tener esa llave de la prosperidad, pues tengo que empezar por buscar primeramente a Dios y ponerlo en primer lugar. Amén. Entonces lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Nosotros hay mucha gente que por decir trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y ni siquiera se acuerda de Dios. ¿Verdad? Como nos lo dice la palabra, alma mía, muchos bienes tienes ya. Anda, come, bebe, regocíjate. ¿Y qué dice la palabra? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has guardado, ¿para quién va a ser? Entonces, es lo que nosotros tenemos que pensar. Tenemos que entender que en primer lugar es Dios. Si yo quiero ser próspero, como les digo, ¿qué es estar en el camino de Dios? Estar fortalecido en fe, tener una familia unida, estar con salud, tener un trabajo, trabajar para poder proveer. O sea, Dios no se va a aparecer y te va a dar 1 o 2 millones de dólares en tus manos. Tú tienes que trabajar, tienes que buscar la manera de trabajar y de proveer tus necesidades, que la bendición de Dios ya está en tu vida. Amén. Amén. La bendición de Dios ya está sobre tu vida, entonces tú tienes que esforzarte. También por eso la palabra nos dice
esfuérzate y sé valiente. Pero antes ahí le estoy citando Josué 1:9, pero Josué 1:8 te dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? Pues la palabra de Dios, la Torá para los judíos, pero nosotros tenemos la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que hagas todo conforme en él está escrito. ¿Qué va a pasar si yo medito la palabra? Si yo me deleito en la palabra, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese se lo deben de memorizar, Josué 1:8 y 9. Es cuando también dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Qué más promesas queremos? Para ser prósperos, pero claro, tenemos que aprender cómo es nuestro Padre. Y nosotros debemos de comportarnos como nuestro Padre. Dios es generoso con nosotros. Amén. Y nosotros muchas veces no somos generosos para con Él. Y como lo hemos hablado, Dios no necesita tu dinero, sino lo que Él necesita es ver dónde está tu corazón realmente. Si tu corazón está realmente en Dios o está en otra cosa, o está en lo material. Porque hay gente que va a las iglesias buscando que Dios le prospere y que le bendiga y que le dé. Entonces, cuando aquí nos dice, ¿no? Dice que Él nos dio una autoridad, Él nos está dando la bendición, pero esto que leímos fue antes de la desobediencia del hombre, antes del pecado. Una vez que vino el pecado al mundo, ¿qué pasó? Se apartó, hubo una separación entre Dios y el hombre. ¿A causa de qué? De la desobediencia. Nosotros, ¿cómo queremos ser prósperos si estamos en desobediencia a Dios? Si no somos obedientes a su palabra, ¿cómo queremos prosperidad? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio 8, versículos 18 al 20. Deuteronomio 8, del 18 al 20. ¿Amén? Amén. Fíjense, dice así. Estamos tocando la llave de la prosperidad. Les estoy dando la receta de la prosperidad, Vayan ahí anotando y todo, porque hay que ponernos a trabajar en eso. Amén. Versículo 18 al 20. Deuteronomio 8, 18 al 20. Dice así: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová nuestro Dios, vuestro Dios. Amén. Aquí que nos dice que nos debemos de acordar de Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, ¿verdad? Teniendo salud nosotros podemos hacer todo. Ahora nosotros tenemos este libro de la ley, esta palabra de Dios donde nos da sabiduría, donde Dios, por medio de Cristo, cuando Él vino, ¿qué hizo? Nos hizo libres. Amén. Entonces, aquí dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, cuando andas alabando o entregándote a otros dioses ajenos, ya esto se convierte en idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Lo que se pone en primer lugar antes que a Dios. ¿Sale? Entonces por eso te dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. La muerte es una separación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué es la muerte? La muerte es la separación. Ahorita yo les decía, nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Cuando una persona muere, hay esa separación del cuerpo, el alma y el espíritu. También cuando la Biblia nos habla de la segunda muerte, ¿qué es? La separación de Dios con el alma. Entonces, la muerte es eso, la separación. Entonces,
de cierto pereceréis, de cierto moriréis. ¿Qué va a pasar? Pues la presencia de Dios no va a estar contigo. ¿Por qué? Porque tú no te acuerdas de Dios, no lo pones ahora. No es que Dios no te ame, Dios nos ama, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Pero Dios es fiel y Él no puede violar su palabra. Si Él ya lo dijo, no la puede cambiar, no la puede cambiar para nada. Entonces, ¿qué pasa? Dios no puede habitar a donde habita el pecado. ¿Sale? A nosotros nos ama, pero si yo estoy en desobediencia, si yo tengo un corazón inclinado hacia el pecado, pues ¿cómo me va a bendecir? Si yo estoy separado de Dios. Entonces, acuérdense, por decir, nosotros nos vamos a dar cuenta, por decir, los judíos, el pueblo judío, el pueblo de Israel, es la nación escogida por Dios. ¿Y usted se ha preguntado por qué ellos son tan prósperos en todo lo que hacen? Aparte de por qué, porque este libro, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es la ley, la Torá para ellos. Entonces esto que estamos leyendo es Torá, es la ley de Moisés. Esto, ¿qué es lo que sucede? Nosotros no somos pueblo de Israel, pero somos adoptados por medio de Cristo. Él nos adoptó como su pueblo, somos pueblo de Dios. Entonces también nosotros tenemos derecho a las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Aquí Él que dice, o sea, ellos ¿qué hacen? Ellos ponen a Dios en primer lugar. Ellos antes de ir a trabajar, ellos oran, ellos buscan de Dios, ellos respetan el día de reposo. Ellos sí de plano no hacen absolutamente nada. Y nosotros muchas veces pues somos peores porque somos rebeldes. ¿Qué fue lo que pasó con ese pueblo rebelde? No entró a la tierra prometida a causa de su rebeldía. Dios ya nos tiene una promesa, la nueva Jerusalén. Amén. Amén. Pero muchos no van a entrar. ¿Por qué? A causa de la rebeldía. A causa de que también vuelve a ser lo mismo el pueblo de dura cerviz. ¿Sale? Entonces, ellos aquí por decir, dicen, no, de sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis. ¿Por qué? Por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Él te hace un llamado, Dios te hace un llamado, Dios te llama. Si quieres caminar con Él, si quieres transformar tu vida, si quieres ser distinto, pero Él jamás te va a obligar a que lo sigas. Es un llamado y por eso nosotros tenemos ese libre albedrío donde tenemos el poder de decidir si aceptamos o no aceptamos. Entonces les digo, este pueblo pues ha sido muy próspero. ¿Por qué? Pues porque se esfuerzan por obedecer a Dios. Entonces fíjense, y lo vamos a hablar lo vamos a ver aquí en la Biblia. Hay muchos hombres que encontraron la llave de la prosperidad y fueron muy prósperos. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 13, versículo 2. Vamos a ver a varios, pero no a todos porque son demasiados. Abraham y Lot. Abraham y Lot. Génesis 13:2. Amén. Aquí dice, bueno, los que ya han leído la historia de Abraham y de su sobrino Lot, entonces en el versículo 2, fíjense, nada más es lo que yo quiero que vean que dice. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Por qué? ¿Por su linda cara? No, por su fe y por su obediencia a Dios. Si ustedes han leído, llegó el momento que se tuvo que separar de su sobrino Lot porque ya no cabía, ya tanta era su posesión que ya hasta se peleaban entre sus siervos. Entonces, aquí vemos que él era próspero. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Se acuerdan que Dios le pidió a su hijo para ser sacrificado? ¿Y se lo negó? No. Muchas veces Dios te pide cosas, ¿por qué? Porque Él quiere ver dónde está tu corazón. No porque realmente te las quiera quitar o Él las necesite, sino para ver dónde está el corazón. Amén. Entonces, aquí vemos que él era próspero. Ahora, después de Abraham vino Isaac, su hijo. Vamos a ir a Génesis 26, versículos 12 y 13.
Génesis 26, aquí vamos a Isaac, otro hombre próspero. Amén. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Amén, ¿ya vieron ahí? Pero ¿qué hizo Isaac? Y sembró Isaac, sembró la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? O sea, todo viene por añadidura. Cuando tú des dedo, das de corazón. No porque te estén diciendo que lo hagas, sino porque a ti te nace. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Qué pasó? El varón se enriqueció y fue prosperado. Ya vimos lo que es la prosperidad, ¿sale? Y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Verdad? Él también encontró esa llave. Vamos ahí mismo en Génesis, capítulo 41, versículos 37 al 40. Amén. Amén. Aquí hablamos de José, José el soñador. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ya vieron, él siendo mayor, bueno, siendo con gran poder en otra nación que ni era de él. Pero ¿por qué fue él? ¿Por qué fue esto? El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Ya vieron por qué? Porque José era diferente. José estaba lleno de sabiduría. Entonces, nosotros para adquirir sabiduría es necesario leer la palabra, crecer espiritualmente, lo más que se pueda, devorarnos la Biblia, amén. Entonces nos dice ahí que el faraón se dio cuenta que no había otro hombre como él, como José. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces, ¿él qué hizo? Dio gran testimonio de Dios. Por eso cuando nosotros damos un buen testimonio, pues Dios nos va a usar. Acuérdense, ¿para qué? ¿Cuál es nuestra misión aquí en la tierra? Es para honrar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Todo lo que hacemos es para Dios. Si yo estoy en mi trabajo, lo tengo que hacer de la mejor manera porque es para Dios, no para los hombres. Amén. Si yo estoy en casa, que ustedes que lavan los trastes, es para Dios. Todo lo que se hace es para Dios. Amén. Entonces, aquí también vamos a ver a un hombre, a Job. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Entonces vimos que José estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces por eso tenía esa sabiduría. Ahora Job, ¿ya lo tienen? Job capítulo 1, del 1 al 3. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Era próspero o no era próspero Job? Era riquísimo. ¿Pero qué dice? ¿Pero por qué era riquísimo? Porque era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios, el respeto a Dios. El no voy a hacer el pecado, no voy a hacer lo malo porque Dios está en todo lugar y Él me está observando. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, que ellos tenían la llave de la prosperidad, la encontraron. ¿Por qué? Pues porque
buscaban a Dios, tenían a su Dios en primer lugar. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Amén. Entonces, y después de ahí Job, vimos, o todos sabemos, los que ya han leído la historia, que cómo terminó Job, ¿verdad? Dios le quitó todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el enemigo llegó y le dijo, no, pues no has considerado a mi siervo Job, que él es un varón recto y delante de mí. Pero ¿qué le dijo Satanás? Pues toca en él y verás si no blasfema de ti. Pero no lo hizo así, Job. Todo lo que le pasó, todo el sufrimiento por el cual él pasó, era con un propósito. Por eso nosotros tenemos que entender que todo lo que pasa en nuestra vida es por un propósito. Y no debemos de tirar la toalla, sino seguir adelante. Mucho menos debemos cuestionar a Dios. Entonces, fíjense, vamos a Job capítulo 42, del 1 al 3. Del 1 al 5. Job 42, del 1 al 5. Ya pasó todo el proceso, Job. ¿Sale? Ya pasó todo el sufrimiento. Ahora vean lo que él dice. Amén. Job 42, del 1 al 5, dice así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. ¿Ya vieron lo que dice Job? O sea, Dios entendió el proceso. Entiéndele el proceso y dice: yo conozco que todo lo puedes. Nosotros debemos de conocer, no importa la situación por la cual tú estés pasando, Dios te puede hacer un milagro. Amén. Entonces, solamente tú tienes que creer, tener fe. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Ya vieron? Dios conoce hasta nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros también no nos damos cuenta que muchas veces pecamos con nuestros pensamientos. Por eso también debemos de pedirle perdón a Dios por esos malos pensamientos. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Ya vieron luego cuántas veces no cuestionamos a Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Si yo trato de portarme bien. Pero no lo entiendes. No entiendes que Dios ya está trabajando en ti, en tu carácter. Y que Dios te está cambiando y te está transformando y que está quitando lo que no le gusta de ti. Pero ¿qué decimos muchas veces? No, pues empezamos a cuestionar, empezamos a hablar. Por eso Job dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿No le suena esto a Jeremías 33:3? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Job, ¿qué dice? Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Nosotros cuándo vamos a comprender la mente de Dios? Jamás. Jamás. Entonces, la situación por la cual estamos pasando es con un propósito. Nosotros cuando estamos aquí, leemos la palabra, estudiamos qué es lo que sucede. Lo que Dios quiere es que abramos nuestra mente y tengamos pensamientos distintos, pensamientos positivos, pensamientos de cambio, de dejar los malos hábitos, de ser personas nuevas. Amén. Amén. De no estar pensando cosas que no están bien. Entonces él dice: cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Amén. ¿Quién es el que nos enseña? Dios. Dios nos habla a través de su palabra y de esa manera nosotros aprendemos. Pero para que haya un cambio debemos de practicar lo que estamos aprendiendo en su palabra. Porque si yo nada más me lleno de conocimiento pero no practico, pues mi vida va a seguir igual.
no va a haber un cambio, no va a haber una transformación ni en mí ni en mi familia, porque no estoy practicando lo que me está enseñando Dios. Amén. Entonces dice, no, tú me enseñarás, de oídas te había oído. O sea, él había escuchado de Dios, pero ¿qué dice? Mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque después él le dio, ahí en Job 42:10, fíjense lo que dice, 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Ya vieron? ¿Qué hizo? Jehová, Dios, primero le quita la aflicción, ¿verdad? Porque él ya entendió, en lo que leímos anteriormente, él entendió que no debía cuestionar a Dios, que todo era por un proceso y que él estaba aprendiendo. Entonces después le dice, le quita la aflicción, y cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Cuántas veces tú has orado por tus enemigos, como Jesús lo dijo? Orar por nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Debemos de orar por nuestros enemigos, no solo por nuestros amigos o por nuestros seres queridos. El cristianismo es difícil, pues sí, es muy difícil la vida cristiana. Entonces dice, ¿qué pasó? Cuando él le quitó la aflicción, cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Se acuerdan que sus amigos iban para darle fortaleza y para animarlo y terminaron peor que Job? Pues ahora Job tuvo que orar por ellos para levantarlos. Entonces dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ya vieron, al doble. Entonces aquí estos hombres encontraron lo que es la llave de la prosperidad, siendo obedientes a Dios, siendo obedientes a su palabra. El enemigo es astuto y te va a querer sacar de la jugada de una de otra manera, y va a poner a personas que te van a hablar al oído y te van a decir, ¿cómo tú vas a hacer esto? ¿Cómo tú vas a hacer lo otro? Pero tú debes de estar en obediencia a Dios. Amén. Y podemos hablar de muchos hombres más que fueron riquísimos, que fueron prósperos en todos los aspectos. Está David, está Salomón, ¿verdad? Vamos a Primera de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel. Del 7 y 8. Cuando lo tenga me dice amén. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 7 y 8. Amén. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Amén. Entonces, ¿por qué nos preocupamos muchas veces de tener y tener? Si él es el que empobrece y él enriquece, él abate y él enaltece, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. El menesteroso es cuando uno llega al grado máximo de la necesidad, cuando ya no nos queda otra. Y es que el ser humano desgraciadamente busca a Dios hasta que ya tocó fondo, hasta que tiene una necesidad muy grande. Es cuando se acuerda de que hay un Dios poderoso. Entonces ese menesteroso, pues necesitado, pues Dios lo levanta. ¿Y para qué lo levanta? Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Amén. Un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces, vean lo que está pasando aquí. Entonces, nosotros debemos de confiar en Dios, y si él nos quiere dar, él nos va a dar, y si no, no importa, gloria a Dios. Pero la voluntad de Dios es que seamos prósperos, pero en todos los aspectos de nuestra vida. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Usted tiene que esforzarse por ser feliz, sea feliz, porque usted tiene a Dios. Amén. Entonces Él tiene el poder para enriquecer si es su voluntad. Él es el dueño del oro y de la plata. Dice su palabra que Él nos iba a poner por cabeza y no por cola.
pero va a ser un proceso, vamos a pasar por un proceso en el cual ese proceso también nosotros debemos de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar nuestra manera de vivir, de deshacernos de lo viejo, de quedarnos sin nada ni modo, empiezo de ceros, no hay ningún problema, tengo a Dios. Amén. Entonces fíjense, ¿no? Porque han escuchado gente que te invito a mi pobre casa, pues ya está declarando que la pobre casa, ¿verdad? O sea, la humildad no es pobreza. La humildad es reconocer cuando fallamos o cuando necesitamos de alguien. Eso es tener humildad, acercarse, oye, necesito ayuda, necesito de esto, necesito lo otro. Y ser la misma persona siempre. Entonces, muchas veces, no, pues la pobre casa, pues ya estoy, las palabras, recuerden, tienen mucho poder. Lo que sale de su boca es lo que va a traer para su vida. Entonces, a veces igual, ¿cuántas veces ya hay cosas que no sirven y ahí las tenemos guardadas en la casa? ¿Para qué si ya no las va a ocupar? ¿Verdad? Nada más estorban ahí, tiene ahí un tiradero pero ahí algún día me va a servir esto, ¿no? Entonces les digo, hay que empezar a cambiar nuestra manera de pensar y entender que Dios es el que da por su voluntad. Vamos a Filipenses 4:19. Filipenses capítulo 4. Amén. Versículo 19. Amén. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Ahí nos está diciendo, al igual que el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquí que nos está diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sus riquezas, imagínense, si tenemos salud, ¿somos ricos o no somos ricos? Amén, porque con salud podemos hacer todo. Hay gente que tiene muchísimo dinero, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo, y no tienen salud. Y créanme que yo creo que estarían dispuestos a dar toda su fortuna por tener salud. Y nosotros que tenemos salud, nos andamos quejando. Ahora, si usted está pasando por alguna enfermedad, usted va a ser sana en el nombre de Jesús. Usted, claro, ¿por qué va a ser sano? Porque usted está siendo obediente a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios, ¿qué pasa? Abrimos portales donde el enemigo entra y él ataca. Él ataca. Entonces debemos de cerrar todas esas puertas. Amén. Amén. Como lo hizo, y entender los planes y propósitos de Dios. Una persona que estaba enferma, ¿quién era? Pues el apóstol Pablo, el aguijón en su carne, dice. ¿Verdad? Y cuando dice, no, pues es que por aquí, ¿cómo dice? El aguijón en la carne, ¿no? Para que no deje que yo me exalte. Entonces, eso es lo que Él hace. O sea, nosotros, ¿sabes qué, Señor? Si es tu voluntad que yo esté así, tú me estás enseñando algo. Tú tienes un propósito para mí, para valorar, porque muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. ¿Por qué? Porque estamos sanos, no nos cuidamos. Estamos enfermos, empezamos a cuidarnos. ¿Verdad? Tenemos la vida de nuestros seres queridos, muchas veces ni siquiera una llamada por teléfono para decirles que lo mucho que los queremos, los perdemos y nos la pasamos toda la noche ahí en el velorio. ¿Ya para qué? ¿Verdad? No valoramos lo que tenemos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Él no te va a dar lo que tú le pidas, Él te va a dar lo que te hace falta. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es rico, Él es el dueño de todo lo que existe. Entonces Él te dice, Él te va a dar, suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque nosotros ya somos bendecidos. Con tener su presencia ya somos bendecidos.
Dice la palabra ahí en Efesios, nos dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces usted desde el momento que abre sus ojos para un nuevo día, usted ya está bendecido. La llave de la prosperidad, ¿cuál es? Tener a Dios en primer lugar. Tener a Dios en primer lugar y empezar a cambiar el chip de aquí. Empezar a tener, no, y es que si me hace falta, si no tengo, o como no, pues esto no tengo dinero, pues ya estás declarando que no tienes, y pues no vas a tener porque no quieres tener. Trabajar, pues Señor, dame sabiduría, vamos a emprender un negocio, pues si no sale este negocio voy a hacer otro negocio y así. Pero el chiste es de que uno esté trabajando, pensando, superándose. Estos judíos son, el pueblo de Dios es próspero, ¿por qué? Porque ellos estudian. Aparte de la palabra, ellos también tienen carreras y estudian y tratan de superarse día a día. Muchas veces nosotros, ¿qué? Nos da flojera leer un libro. Leer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El mundo, ¿no? Satanás gobierna el mundo, pero el mundo, ¿qué le da a la gente? Entretenimiento. Si no, usted cheque que viaja en la combi, ¿no? Viajamos en la combi, en el camión y todo. La mayoría de las personas con el celular. ¿Cuántas personas ve que estén leyendo un libro? Esa especie está en peligro de extinción. Nosotros tenemos que leer la palabra. No, pues igual, que estudiar. Nunca es tarde para estudiar algo. Nunca es tarde. Tenemos que prepararnos, tenemos que crecer en todos los aspectos. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor. Amén. Amén. Para terminar, vamos a Deuteronomio, capítulo 30. ...15 y 16. Amén. Amén. La llave de la prosperidad. Deuteronomio 30, 15 y 16. Amén. Amén. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Amén. Vean, ¿qué te dice Dios en esta tarde? Mira, observa, hazme caso. ¿Sale? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La vida y el bien. ¿Sale? Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la vida. Yo he puesto la vida y el bien. ¿Sale? Y luego dice, la muerte y el mal. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sale? Y dice, la muerte y el mal. Aquí ya te está diciendo que tú tomes una decisión. ¿Qué quieres? ¿Vivir? Pon a Cristo en primer lugar. Pon a Jesús en primer lugar. La muerte, pues el pecado. El pecado. Dice, porque yo te mando hoy, fíjate, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. Que andes en sus caminos. Y guardes sus mandamientos, o sea, obedezca sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Por qué? Porque si tú obedeces a Dios o te esfuerzas por obedecer a Dios, ¿qué va a pasar? Dice, para que vivas y seas multiplicado. Para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga. ¿En dónde te va a bendecir? ¿Cómo dice ahí? Te bendiga en la tierra. ¿Ya viste? Te bendiga en la tierra.
a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Qué pasa? Venimos a Cristo, comenzamos una vida nueva. Empezamos de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy comenzamos de ceros. ¿Sale? Si ya ayer me porté mal, si ayer ya hice algo malo, algo que no obedecía a Dios, empieza hoy. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Empieza un nuevo día, empieza a ser una persona distinta, empieza a cambiar tu mentalidad, empieza a poner a Dios en primer lugar, sé obediente a la palabra y Él se va a encargar de bendecirte y de prosperarte en todos los aspectos de tu vida. Amén. Esa es la llave de la prosperidad. El también ser generoso, el no decir, no, pues si doy y si luego me falta. Hay ejemplos de la viuda pobre. Los ricos daban de lo que les sobraba. Mas sin en cambio ella dio todo lo que tenía y se preocupó por si iba a tener para comer o no. Porque conocía a su Dios. Porque sabía que su Dios iba a suplir todas sus necesidades. Entonces no te preocupes. Dios dirá cada día su propio afán. Tú no te preocupes. Lo importante es que tú estés bien. Lo importante es que tú seas feliz. Lo importante es que tú tengas salud, que tengas una familia unida. Eso es lo importante. Que andes en los caminos de Dios. Amén. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es esa llave? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que tener conocimiento, estudiar, leer la palabra, ¿verdad? Emprender, ser mi propio jefe. Yo voy a emprender. ¿Sale? Trabajar duro, con diligencia, ahorrar, invertir, tener humildad, no derrochar, ser justo, ser honesto, no tener deudas. ¿Sale? Porque esas deudas nos mantienen atados, nos ata. No podemos crecer, no podemos avanzar porque estamos atados. La misma palabra dice, cuando nosotros nos endeudamos, estamos siendo esclavos del que nos presta. ¿Verdad? Entonces estamos aprendiendo, estamos creciendo, pero hay que empezar a cambiar nuestra mentalidad, hay que empezar a ser diferentes, porque todo lo que hacemos, al que le tenemos que dar la gloria y la honra es a Dios. Imagínense, no, pues soy cristiano, pero estoy bien endeudado. Soy cristiano, pero mi familia está bien desunida. Soy cristiano, pero estoy bien enfermo. Soy cristiano, pero tengo una vida económica muy pobre. Emocionalmente estoy mal. Soy cristiano, cada rato estoy enojado, estoy amargado. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Cristo en nosotros? Pero cada día son nuevas sus misericordias. Empezamos desde hoy. Empezamos a cambiar, a transformar nuestra vida, a cambiar nuestra forma de pensar. Me empiezo a esforzar por obedecer más a Dios, porque sus mandamientos son para nuestro bien. Él nos da consejos para nuestro bien. ¿Por qué? Porque si nosotros obedecemos, nuestra vida va a ser cambiada y transformada. Pero si yo me empeño en seguir viviendo como a mí se me da la gana, pues jamás vas a avanzar y todo el tiempo vas a estar estancado. Y cuando estás estancado, pues no vas a salir de ahí en mucho tiempo, por el tiempo que tú quieras. Porque la decisión es tuya, no es de nosotros. La decisión es de cada persona, de seguir así. Entonces nosotros ya no somos ningunos ignorantes. Nosotros ya tenemos un conocimiento de la palabra. Dice la palabra de Dios que nosotros le pidamos sabiduría a Dios, el cual no se la niega a nadie, la da a todos abundantemente y sin reproche. Ora a Dios, Señor, dame la sabiduría para comprender tu palabra. Dame sabiduría para ponerla por obra. Dame sabiduría, dame discernimiento para distinguir cuando las cosas vienen de ti o no es así. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entregarnos al 100% a Dios, a obtener un compromiso para con Dios. Amén. Bueno, pues vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por sus enseñanzas.
Entonces ahí está la llave de la prosperidad. No es de que si usted le da a Dios un peso, Él le va a dar 1,000,000. No. ¿Verdad?